del grupo Epidemiología. Hoy vamos a tener con nosotros a Jason Galvis, estudiante del doctorado en Epidemiología, quien nos va a presentar este artículo muy interesante sobre un tema que pareciera curioso, pero realmente es un tema importante de salud pública, que es el tema relacionado con las mordeduras por serpientes, que ha sido incluido como una de las enfermedades, incluso en la lista de enfermedades tropicales desatendidas que prioriza la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Jason, adelante con tu presentación. Recuerda más o menos 30, máximo 40 minutos para que tengamos al final por lo menos unos 10 o 15 minutos para discusión. Adelante. Ok, profe. Buenos días a todos. Mi nombre es Jason Galvez, como lo dijo el profe. El artículo que vemos acá, ya fue enviado previamente para ustedes. El artículo es un artículo de un ensayo clínico abierto, aleatorizado, controlado, de fase 2B, que intenta medir la eficacia y la seguridad de un antiveneno trivalente para el envenenamiento por serpientes en la Amazonía brasilera. Vamos a intentar, o sea, uno de los objetivos de acá, más que intentar mostrar el artículo, también es sensibilizar a las personas en el envenenamiento por serpientes, que es un asunto, digamos que como dijo el profe, desatendido, y más para nuestra población. Escogí un artículo brasilero porque en Colombia no hay, por lo tanto también es un fuerte llamado a hacer más estudios de este tipo para esta temática. Entonces, hablando sobre los autores, el autor principal es Irán Mendoza da Silva, que lo vemos acá en Manaus, en Brasil. Es médico, tiene una especialización en medicina homeopática y presenta un doctorado. De hecho, sus resultados son de tesis de él, de doctorado en medicina tropical, con un énfasis fuerte en serpientes. Vamos a hablar un poquitico, esto no está dentro del artículo, pero el profe me sugirió como hacer una parte como introductoria, por lo tanto quería mostrar, este es un Nature de alguien muy reconocido, digamos que es en Latinoamérica es un representante fuerte de conocimientos acerca de venómica y accidente ofídico. En ese punto hay que hacer una diferencia. Hay diferencia entre accidente ofídico y diferencia entre envenenamiento por serpientes. Un accidente ofídico es cualquier, digamos que, acercamiento por mordedura de una serpiente, pero puede ser, por ejemplo, una serpiente como una pitón, que no tiene veneno, por lo tanto no se considera un envenenamiento. Los datos que están acá, que observamos acá, son de envenenamiento, por lo tanto los accidentes ofídicos son con cifras mucho más elevadas, por lo tanto también es un problema fuerte que no vamos a tratar un poco acá, pero que también hay que tener presente para la salud pública. Tenemos que para datos globales 2.7 millones de envenenamiento y vemos que como está en el mapa, está completamente coloreado, o sea, tenemos serpientes en todos lados y por lo tanto envenenamiento en todo el mundo, bueno, en casi todo el mundo. Vemos que para Latinoamérica tenemos cifras muy altas de 150.000 envenenamientos y de 5.000 muertes. Obviamente tenemos en esta zona, dadas las condiciones y el tipo de serpientes que tenemos acá, el proceso sea, digamos que, más frecuente. También es por la cantidad de población existente en esa región. Estos son algunas imágenes de los daños ocasionados por mordeduras de serpiente cuando se genera el envenenamiento. Aquí muchos de estos son de serpientes que no se van a tratar acá, que son los elápidos, porque vamos a tratar en el artículo más los vipéridos. Pero también tenemos elápidos acá, como las micrurus, que son las que la gente conoce como corales. Entonces, este es una digamos que un fuerte llamado a que
esto genera dos cosas. Uno, muerte, como vimos, pero también, como vemos acá, genera algunos casos amputaciones, y estos casos de amputaciones, digamos que también es un fuerte peso para el sistema de salud posteriormente. Las amputaciones y los daños o las secuelas generadas por el envenenamiento por serpientes son muy fuertes. Entonces, es una necesidad mostrar el riesgo que puede tener el, el individuo, y además de la carga que puede generar por el paciente para el sistema de salud. Digamos que entrando en materia del artículo, el artículo nos presenta unas cifras que es de 2017, de 400.000 envenenamientos y 20.000 muertes. ¿Qué tiene para Brasil? Observamos acá en este, que es datos de la OMS, observamos que en toda la población hay cifras elevadas o presencia de accidentes ofídicos, sobre todo de serpientes de importancia médica, es decir, las que sí son envenenamientos. Y como les había contado, uno de los principales problemas adicionales que se tiene para los envenenamientos es las secuelas que se tienen, como tétanos, cicatrices, contracturas, y algunas veces secuelas psicológicas que también pueden llevar a tratamientos un poco diferentes al convencional. Observamos también, el artículo nos presenta unas cifras de que para la Amazonía brasileña entre el 2000 y 2015 hubo 416.000 accidentes o mordeduras de serpiente, y que tenemos alrededor de 20.000 casos promedio, una incidencia de 55.4 casos por 100.000 habitantes para el 2015 y una tasa de letalidad del 0.6%. Es por eso que es importante y es claro que el envenenamiento por serpientes es un asunto de salud pública, y que, como lo va a mostrar el artículo, es una necesidad tener sueros antiofídicos disponibles, sobre todo para poblaciones que, como vimos en los mapas, son regiones desatendidas y donde hay gran alta prevalencia, como por ejemplo la Amazonía brasilera, que la vamos a ver, donde los sistemas de salud no llegan o demoran demasiado en la atención, que es un punto, es uno de los factores de riesgo. Digamos, vamos acá, antes de continuar, que algunos factores de riesgo pueden aseverar el problema, y es desde el punto de vista del ofidio, o sea, de la serpiente, el tamaño de la serpiente, que puede generar algunas serpientes grandes, las que conocemos acá como verrugosos, pueden alcanzar alrededor de más de 2 metros, y las mordeduras pueden generar daños locales tan fuertes como contracturas, y eso puede generar secuelas. También la edad de la serpiente, una serpiente pequeña no va a inyectar tanto veneno como una serpiente grande, y además, al ser las serpientes pequeñas, por ser pequeñas, digamos que la toxicovenómica es más fuerte, son más tóxicas las proteínas que tienen su veneno. También desde el punto de vista del individuo, si tiene algunas enfermedades de base, o si por ejemplo es un niño o si es un adulto, también es un factor de riesgo para generar secuelas. Y ya desde el punto de vista del sistema de salud, es el tiempo, menos de 6 horas sin aplicar antiveneno es un riesgo para generar secuelas, incluso si es, por ejemplo, un niño, una mordedura de serpiente de un animal adulto, puede generar la muerte. Entonces, vamos a jugar un poquito con esos factores de riesgo que nos presenta, que el artículo no nos presenta, pero que les cuento para que lo trabajen también en ese sentido. Ellos trabajan, o en su artículo analizan 3 tipos de géneros, que es el género Botros, que presenta alrededor de 80 al 90% de las mordeduras, es decir, las más prevalentes.
Las botros, para ellos la más conocida es la yararaca, pero para nosotros, para entender en el contexto colombiano, serían las mapanás o las mapanacequis. Aquí las vemos, acá tenemos, ellos tienen botros yararaca, pero nosotros tenemos botros asper o otros atros. Para esta serpiente, el envenenamiento genera unos daños locales como el dolor, el edema, las ampollas que lo vimos en las primeras diapositivas, e incluso necrosis, y esto es lo que lleva a veces a una debilidación en las amputaciones, unos daños, como les dije, locales como sangrado, tisular, equimosis, pero también unos daños sistémicos como hemorragias sistémicas e insuficiencia renal aguda, que ya son problemas fuertes cuando no se genera la atención a tiempo principalmente. En las mordeduras de la quesis, que como les dije, acá en Colombia, ellos tienen otro tipo de serpientes, pero para nosotros serían los que llamamos verrugosos. Esto tiene, las laquesis tienen una connotación importante, y es que generan alteración vagal, por eso uno de los signos fuertes son mareos, visión borrosa, diarreas, calambres abdominales, llegar a una hipotensión severa, incluso hasta shock. Obviamente, también presentan daños locales, como lo vimos en la otra diapositiva, de edema, daño local, daño en el tejido, incluso necrosis. Y por último también migran o trabajan el género Crotalus. El género Crotalus es conocido para nosotros como la serpiente de cascabel. Eh, ellos tienen otro tipo de cascabel que la que tenemos acá, es la Crótalos durizos terríficos, es la que tienen allá, que tenemos Crótalos durizos solamente. Y este envenenamiento genera somnolencia, tosis prefebral, oftalmoplejía, flacidez muscular faciales. Notemos que son alteraciones musculares principalmente y dañan la contracción muscular, por lo tanto genera todo el proceso de flacidez y daña la parte de músculos alrededor de la cara, es uno de los signos más característicos. También puede generar otro tipo de alteraciones, incluso alteraciones de hemoglobinuria, que también llevan, si no se controlan a tiempo, un daño renal. Entonces, como vemos, esos tres géneros generan secuelas muy fuertes en el paciente y, como lo dijo el profe, la OMS consideró o ha considerado como estas enfermedades o estos envenenamientos por serpientes un problema desatendido, y dado que el tratamiento único que se tiene para el envenenamiento de serpientes son el antiveneno o el suero antiofídico, los flavoterápicos, están incluidos como medicamentos esenciales para la OMS. Entonces, es supremamente importante este tipo de, de llamado a mirar que es una necesidad tener ese antiveneno. ¿Cuáles antivenenos presentan en Brasil o presentaban para el 2017? 5 tipos principalmente, uno contra el género Botros, uno contra el género Crotálico, otros Botros junto con Crotálico, así que protege para las dos, no en la misma proporción, ahora lo vamos a ver, Botros y laquésicos, y un antiveneno para micruros, esto no se trabaja acá, estos son los celápidos, las que nosotros conocemos comúnmente como corales, o rabos de ají, etcétera, etcétera. En la Amazonía hay un problema que también tenemos en nuestro país, y es la distribución del antiveneno. El antiveneno no está disponible en muchas partes, el personal de salud no está disponible en esas zonas donde se presenta más, que es en zonas rurales, ahora lo vamos a ver, y dado que estos antivenenos son líquidos y necesitan cadena de frío, no es buena la estabilidad, por lo tanto, hay una fuerte posibilidad de que el veneno se dañe y ya cuando se vaya a utilizar en esas regiones no se dé, sobre todo por las temperaturas altas. Entonces, los autores quieren probar, como lo muestra el título, que es un suero liofilizado
para que pueda mantenerse la estabilidad. La liofilización lo que le hace es quitarle el agua en un proceso, tenemos un polvo para los que no conocen muy bien, sería como parecido a lo que tenemos para lo que hacemos los jugos, es decir, un polvito en el cual yo disuelvo en este caso se hace con solución salina, algunas otras tienen unas aguas destiladas especiales para hacerlo, y puedo inyectar el veneno a tiempo, antes de las 6 horas, como les dije. Entonces, aunque como ellos dicen, hay muchos estudios de los flavoterápicos mirando las características fisicoquímicas y la estabilidad para estos tipos de regiones donde la prevalencia es alta, pero no se tiene ensayos clínicos sobre esto. Este es uno de los grandes problemas y es por eso también que traje el artículo. Luego para Colombia no se tiene y aquí se comercializa también antivenenos, por lo menos el del Instituto Nacional de Salud y el de Provión. Entonces, ¿qué es el objetivo que tiene el artículo? Es comparar la seguridad y la eficacia de un antiveneno trivalente liofilizado contra los que están disponibles en el mercado, digamos que principalmente disponibles por el Ministerio de Salud de Brasil, y quieren mirar su efectividad y seguridad contra mordeduras de serpientes de botros, laquesis y crótalos en las que se ven en la Amazonía brasileña. En los materiales y métodos, entonces ya tenemos que es un estudio aleatorizado, abierto. Vamos a notar, los que leyeron el artículo, que esto solamente es un cegamiento para los del laboratorio, solo la gente del laboratorio está cegada para el proceso, ni el paciente, ni el clínico que está tratando la mordedura ha sido cegado para el tratamiento que se va a aplicar, lo cual es un problema, digamos que desde el punto de vista de construcción y de metodología, y esto puede generar fuertes sesgos y bajar la calidad del artículo. Ellos dicen que es un artículo de fase 2B, es un ensayo clínico de fase 2B. Sabemos que los de fase 2 son artículos que miran ya la eficacia, que ya se ha evaluado previamente la seguridad, y que en la fase 2 no todas las literaturas lo tienen, fase 2B o fase 2A. Lo que uno encuentra en literatura es la fase 2A, está más en un estudio piloto de medición de eficacia controlado, y la fase 2B es un estudio más para mirar el tipo de dosis respuesta. Pero vamos a ver en el artículo que esto no se evalúa dadas las condiciones de tratamiento o de grupos que se tienen, o de brazos dentro del ensayo clínico. Digamos que estas son las primeras apreciaciones que se tienen, y durante la presentación voy a hacer algunas como criticando el artículo para no perder mucho tiempo al final, sino durante el proceso y que sean un poco más claras. Y se tiene un tiempo de recogida de datos entre 2005 y 2008. Entonces, como dijimos, son mordeduras por botros que llegaron a estos sitios de la Amazonía brasilera, o por laquesis o por crótalos. Como vemos, también podrían, ellos no lo declaran, pero también podría ser un estudio multicéntrico, porque vemos que hay varios estados como Roraima, como Manaus en Brasil, y son diferentes centros los que están participando, aunque ellos no, digamos que no parece, el artículo no es fuerte en esa parte de descripción como tal, metodológica. Pues vamos a tener unas pacientes elegibles que son hombres y mujeres entre los 2 y los 70 años, con mordeduras de los 3 géneros que ya hablamos, y vamos a tener un diagnóstico clínico epidemiológico de laboratorio. Ahorita vamos a ver cómo se realizaron. Los criterios de exclusión para este estudio fueron personas en embarazo, que estén lactando, o trastornos hematológicos previos, e inmunodeficiencias conocidas, cáncer, VIH, tratamiento para suprimir el sistema inmune, entre otros.
y que haya tenido previo a antiveneno de serpiente o antecedentes de reacciones alérgicas graves. Ojo, no se incluyeron por cuestiones éticas envenenamientos graves por serpientes definidos para botros, la quesis. Ellos tienen un suplemento en el cual establecen que es un envenenamiento grave. Digamos que en la literatura existen ciertas características para establecer un envenenamiento grave, pero ellos tienen un suplemento adicional como para establecer qué consideran un envenenamiento grave para el caso. Listo, después del envenenamiento, ellos hacen una asignación, se hacen una lista de asignación por computador. Este es uno de los problemas fuertes en la metodología del artículo, y es que normalmente para este tipo de estudios, en los cuales el N es pequeño, se recomienda principalmente hacer una autorización por bloques o por estratos o incluso por minimización. Esto reduciría el sesgo que puede haber en la autorización y el desequilibrio que puede generar en los grupos. Me explico, por ejemplo, para este caso particular de serpientes, uno de los riesgos, como les dije al principio, es que el factor de riesgo, por ejemplo, puede ser un campesino de la región rural y comparado, por ejemplo, con la región urbana. Es decir, yo no hago una clasificación, por ejemplo, Jason, por esto. Dígame. perdón, ¿puedes revisar tu micrófono? Es que desde hace como un minuto escuchamos una interferencia. Claro, ahí mejoró, ¿o no? Muy bien, sí, adelante. Listo. Entonces, como les decía, esto puede generar un fuerte sesgo y desequilibrios en los grupos. Por lo tanto, el método de la autorización no es el más recomendado. Ellos hacen una proporción de 1 a 1, o eso es lo que explican, y en este caso, pues también el proceso no es muy notable. Ahorita que vamos a ver el esquema general. Vamos a tener dos grupos, grupo A y grupo B. En este sentido, también es un llamado, no hacen cálculo del tamaño de muestra, no lo reportan. De hecho, en el reporte de Consort, ellos establecen que no lo hacen. Es también un fuerte punto para bajarle la calidad del artículo o al estudio como tal. Entonces vamos a tener un grupo A que tenemos antiveneno trivalente liofilizado, y un grupo B que es los estándares que se tienen, que es el antiveneno líquido de Botros, antiveneno líquido de Botros laquesis y antiveneno de Botros crótalos. Estos son las manifestaciones locales y sistémicas de caracterización del laboratorio para establecer el envenenamiento. Algunas importantes, como el índice internacional normalizado, el tiempo de coagulación, son fuertes puntos para establecer que el fagoterápico sí genera la eficacia necesaria, y algunas, como por ejemplo creatinfosfoquinasa para algunos géneros como la quesis, también va a ser importante. Lo dividen entre los géneros, pero básicamente son casi las mismas pruebas de laboratorio que se van a utilizar para medir eficacia. Hice este esquemita como para que sea un poco más conciso el proceso en la metodología que realizaron, unas mordeduras por serpientes como otros, laquesis y crótalos. Se hizo una firma de consentimiento informado y asentimiento para las personas menores de 12 años. Vamos a tener unas pruebas de laboratorio que ya vimos y unas mediciones por el clínico y unas encuestas realizadas. Aquí se hace la asignación aleatoria, que ya vimos que no es la más recomendada, y se hacen seguimientos a los 4, a los 12, a las 24 horas, a los 7 días y a los 15 días para evaluar tanto la parte del laboratorio como la parte clínica. Estos son los dos grupos en el seguimiento. Un grupo, ya sabemos que son los antivenenos líquidos y el antiveneno liofilizado que están probando. Van a medir la eficacia y la seguridad, además tienen un apartado de estabilidad que no está está parte pues de esto, pero también lo voy a mostrar como para ver si la estabilidad del suero antiofídico en condiciones adversas.
Como resultado primario de seguridad, ellos hablan de reacciones adversas como urticaria, crisis asmáticas, edema laríngeo, shock, y como dato secundario, que son eventos tardíos como fiebre, artralgia, adenomegalia o alteraciones ya más sistémicas de tipo neurológicas y renales. Y para medir la eficacia, van a utilizar parámetros de hemostasia para sobre todo estos dos géneros y adicional para el género Crotalus, la creatinfosfoquinasa por las condiciones que tiene el veneno de este género que son más biotóxicos. Además, pues para mirar como la supresión de manifestaciones neurológicas y recuperación de otros parámetros del laboratorio, también a 24 horas, sobre todo el tiempo de coagulación y el fibrinógeno que lo vamos a ver ahora. En los métodos estadísticos, los que no son muy claros en la realización de ellos, digamos que no le dan un buen apartado a esto, hacen prueba de Fisher y chi cuadrado para frecuencias, para la comparación de frecuencias relativas y absolutas, y solo se hace para el género Botros, porque para Crotalus y Lachesis no se tiene un N suficiente para hacerlo. Para pruebas T se ha realizado, no establecen si se realizaron supuestos o no para realizar la prueba T, y también se hace solo para el género Botros. Para mirar la eficacia, hace estimaciones de Kaplan-Meier y una prueba de long rank. En este sentido, no es que no se pueda hacer, pero no es lo recomendable. En momentos no ve curvas de supervivencia más para estudios de tipo fase 1 o estudios pilotos en ratones, donde se mira la dosis letal. Pero para este tipo se ve otras, o se espera otros tipos de análisis, como por ejemplo los RRs o por ejemplo más índices de impacto que me permitirían entender un poco más el impacto que tiene el ensayo clínico o el tratamiento evaluado. Y también se hacen para frecuencias de valoración de seguridad la parte de comparación de frecuencias. Todo se hace en el paquete Stata, pero digamos que no son muy claros en muchos de los aspectos estadísticos. Ok, muy poco lento, vamos a acelerar un poquito. En aspectos éticos, los protocolos fueron aprobados por el Instituto de Biología del Ejército en Río de Janeiro. Como vimos, también tienen el consentimiento informado. Aquí rápidamente es la descripción del veneno. Tenemos el veneno que están probando, un favoterápico de caballo, antiveneno que es liofilizado y está para los tres géneros, Lachesis, Botros. Acá observamos que la neutralización es para 100 miligramos para Botros, 60 para Lachesis y para Crotalus solo el 30 miligramos. Lo que estos datos, para que puedan entender la tabla, estos datos de neutralización hacen que las dosis para cada una de las géneros sean diferentes, dada la neutralización que se tiene. Acá los porcentajes y el tipo de especies que utilizan, como ya les había hablado, ellos tienen una yararaco, pero nosotros tenemos otro tipo de serpientes. Acá pasa lo mismo, son líquidos, antivenenos líquidos. También tenemos solamente para una neutralización menor en los diferentes, y eso también hace que los envenenamientos requieran una cantidad de viales diferentes. ¿Listo? Acá vemos el resultado de todo el proceso de seguimiento y de enrolamiento. 244 pacientes que fueron elegibles, 3 debieron salir porque eran mujeres embarazadas, 21 menores de 12 años y 104 que no alcanzaron. Recuérdense que hay un tiempo límite para el proceso, llevan más de 24 horas, lo que no se podría ingresar al estudio en los factores de riesgos fuertes, y era el envenenamiento grave. 116 pacientes fueron entonces randomizados, aleatorizados, perdón, 102 para Botros, 6 para Lachesis, 8 para Crotalus. Aquí está el por qué solo se hace estadística comparativa para
para Botros por el N tan pequeño, y vemos acá que hay desequilibrio un poco, dicen que la asignación es de 1:1, pero vemos 65 para el fagoterápico liofilizado y 51 para los líquidos. No tienen pérdidas de seguimiento, lo que también genera una buena pregunta, y sí es cierto este proceso, aunque ellos aclaran que dentro del estudio, si el paciente no llega después de los 15 días o después de los 7 días, que si ya se había dado de alta, iban hasta la residencia. Entonces, por eso. Entonces, tenemos un N de 114 pacientes que fueron estudiados. Es un estudio con intención, no es un estudio con intención de tratar, es un estudio por protocolo, lo declaran de esa manera, por lo tanto, pues tiene características de eficacia. Que rápidamente son las características epidemiológicas. Observemos que los accidentes principalmente se dan en hombres, que principalmente se dan en zona rural comparado con zona urbana, y que es en población trabajadora, porque son la gente que sale al campo a trabajar y que se encuentra, tiene ese encuentro desafortunado con la serpiente, y es un accidente, como se llama, ofídico. Observamos acá la P para las frecuencias de este género, pero para los otros ya dijimos que no se tenía. Para continuar con la tabla, aquí la parte de etnia, que también se daban más presentes mezcladas por las condiciones pues, donde se está dando el estudio. En la educación más prevalente de las mordeduras fue de 1 a 4 años de educación. En la zona anatómica es por obvias razones, aunque no es descartable en miembros superiores, incluso en cara y en cuello, mordeduras de serpiente, pero es más prevalente en miembros inferiores. Y el tiempo de asistencia, ya dijimos que es muy preocupante cuando pasa más de 6 horas sin aplicación de antiveneno. Es un riesgo fuerte para amputaciones y es un riesgo fuerte para letalidad. En las partes de laboratorio observamos algunos de los marcadores. Tiempo de coagulación es uno de los más importantes. Observemos que presentaron el síntoma la mayoría, que es uno de los más característicos, siendo se evalúa la eficacia del tratamiento. Algunos marcadores, sobre todo de daño renal, que también obviamente no están tan presentes, dadas las condiciones que son pacientes no tan graves, pero en pacientes graves sí puede estar más prevalente. Acá vemos toda la parte de hemograma, la lactato deshidrogenasa, algunos marcadores como por lo menos la creatinfosfoquinasa, que es importante por los daños biotóxicos, que también ya están presentándose más prevalencias o porcentajes más altos en este tipo de alteraciones. Observamos que no hay diferencias estadísticas marcadas, excepto para leucocitos, pero esto es una alteración, yo no lo pongo en el artículo, pero pues es lo que busqué, y es como más precisamente por los cambios que se están dando que como tal por el flavoterápico. Esta es la parte de continuación de la tabla. Observamos valores para el fibrinógeno, va a ser uno de los puntos importantes para eficacia, y también para el INR, que está relacionado con el tiempo de coagulación. También no observamos cambios en este grupo, es el grupo fuerte donde se hace la comparación. Para la parte de mediciones de daños locales, vemos dolor, edema como las principales características. Ya sabemos, como les dije, es un accidente ofídico de daño local inicialmente, pero si cuando se oponen envenenamientos graves pueden generar fuertes alteraciones, incluso necrosis, que pueden generar la amputación, pero como esto es un envenenamiento leve, entonces tenemos las prevalencias o los porcentajes más altos para manifestaciones locales. Acá algunas de las otras manifestaciones sistémicas que son menos prevalentes, vemos menos porcentajes de ellos, dado, como les dije, el accidente agudo que se tiene, es un accidente que ha llevado mucho tiempo, o leve, para no ponerlo en esos términos de agudo, pero hay que poner fuerte importancia a esto, sobre todo por si no es efectivo
el tratamiento favoterápico, estos son los síntomas y signos que también pueden empezar a alterarse. Este es el dato donde se evalúa la parte de eficacia. Ellos lo hacen con el fibrinógeno, hacen una, como les dije, una curva de supervivencia para 24 horas aproximadamente, comparando el favoterápico liofilizado y los favoterápicos líquidos. Ellos, los sueros antifídicos muestran casi las mismas tendencias. Hacer una prueba del on-rank, en este caso pues lo hacen bien, dado que no se presenta, comparado pues con hacer una de Wilcoxon, no se presentan al principio los cambios, por lo tanto la prueba del on-rank puede dar una mejor estimación de la comparación. Y también hacen para el tiempo de coagulación, aquí hubiera sido, desde el punto de vista bioquímico, hubiera sido mejor ver un INR, que es un dato un poco más estable o más comparativo internacionalmente, pero ellos lo hacen para el tiempo de coagulación. También presentan lo mismo, una prueba de los RAC no significativa, lo que demuestra pues que efectivamente comparado con los comerciales tienen un proceso de eficacia igual. Por lo tanto, es importante mostrar esto y en este sentido es valedero, dado que ellos quieren mostrar como que el favoterápico es igual de eficaz, pero tiene un plus adicional y es la liofilización que puede generar la estabilidad. Aquí no declaran que hacen aquí test, pero yo veo que aquí hacían una comparación por student, pero no es claro todavía pues ese proceso para estos mediciones de media de fibrinógeno e INR para los tiempos 0, 4, 12 y 24, tanto para el tiempo de coagulación, fibrina y en INR. Observamos que los cambios no son significativos en ninguno de los tiempos, lo que quiere decir pues que efectivamente para ambos, tanto para el liofilizado como para los líquidos, el proceso de funcionamiento a nivel sistémico de neutralización está funcionando. Para mirar como la falta de seguridad, vemos que las principales características que ellos declararon para el proceso era de urticaria, como signos más de alteraciones locales. Observamos que sí hay altas prevalencias, ¿cierto? Comparado para otros más sistémicos, pero estos no hay respuesta, o sea, no hay cambios significativos considerables, lo que quiere decir que, como ya se ha evaluado previamente, el antiveneno es seguro. Y esto, por último, es la parte de antiveneno, el potencial para el género Botrops, medido a los 0, 15, 30, 90 y 365 días, a una temperatura de 56 grados centígrados, para evaluar si todavía a esa temperatura, después de un año, generaba el mismo potencial. Y para los tres géneros observamos que no hay muchos cambios comparado entre el tiempo 0 y un año después, lo que quiere decir que es estable a temperaturas altas y es una posibilidad fuerte de tenerlos en zonas apartadas de la Amazonía brasilera y que pueden tener un mismo potencial o eficacia para este tipo para estos tres géneros. Entonces, ¿qué concluyen? El estudio concluye que los dos favoterápicos, el liofilizado y los líquidos que se tienen comercialmente, tienen la misma eficacia según los resultados de clínica, ¿cierto? Para las tres géneros que se trabajaron, que no hubo diferencias significativas en reacciones adversas tempranas, y esto pues es clara fuerza de que sí es un antiveneno seguro. Y las formulaciones liofilizadas pues puede ser una alternativa, como dije, para tener en esas zonas, dado que también es muy estable comparado con los favoterápicos líquidos que necesitan cadena de frío. Entonces es una importancia. Acá puedo decir que hay unas fuertes, digamos que
alteraciones al protocolo, digamos que no es la mejor manera desde el punto de vista metodológico, pero hay que reconocer que para los ensayos clínicos en esta temática son muy pocos y que es el llamado a hacer este tipo de estudios, de pronto con una mayor rigurosidad para generar mucha más validez al proceso. Tuve asesoría en la parte epidemiológica de Sandra Licea, a la cual le agradezco mucho, y a la doctora Lina Preciado por la asesoría en la parte toxicogenómica y de herpetología. Muchísimas gracias. Jason, gracias por la presentación, muy claro, muy bien presentado el artículo, muy interesante el tema. Abrimos entonces el espacio para comentarios, preguntas. Se pueden levantar la mano o pueden simplemente pues activar el micrófono y pedir la palabra. Sí, adelante, Jenny. Buenos días. Bueno, muy interesante el artículo porque efectivamente el ofidismo o la ofidiotoxicosis es una condición pues que es bastante importante en nuestro medio también. Algunos comentarios, así como desde la parte toxicológica. Realmente cuando tenemos estudios de Brasil que vienen desde la parte amazónica, sobre todo si es de la región de Manaus, podríamos tener cierta equivalencia con lo que ocurre en nuestro país, porque allí también hay mucho predominio de Botrops atrox, que también lo tenemos mucho en nuestro país, y es muy similar a Asper, ¿sí? Jararaca es más hacia el centro y sur del país, en Brasil. Entonces eso como un aspecto pues importante. Lo otro es que no me queda muy claro ellos por qué excluyeron el grupo de toxicidad grave, porque finalmente cuando hacemos el tratamiento del paciente, lo hablo desde la clínica, desde lo que he podido pues hacer desde la clínica como toxicóloga. Cuando hacemos el tratamiento del paciente, esperamos la respuesta en el mismo tiempo y una respuesta igualmente efectiva, tanto si es un envenenamiento leve, moderado o grave. Pues obviamente las manifestaciones clínicas van a ser muy diferentes en cada grupo, pero digamos que el tiempo de respuesta, el tiempo de evolución, me parece que, o sea, nosotros en la clínica lo vamos a evaluar igual. Vamos a evaluar igual a las 12 horas, a las 24 horas, a las 48 horas y le vamos a hacer seguimiento en los primeros 7 a 15 días que no tenga reacciones tardías. Entonces ahí no me quedó muy claro ellos por qué excluyeron ese grupo de toxicidad grave. Había otra cosa que me llamó la atención. Bueno, lo otro que me llamó la atención fue... No, espérenme, yo lo encuentro, que se me perdió. Bueno, no, voy a dejarlo ahí y si me acuerdo de la otra parte, vuelvo a pedir la palabra. Ok. Bueno, la primera parte, sí, digamos que sí, lo que pasa es que los antivenenos que ellos utilizan, pues, digamos que yo pertenezco a un grupo de toxinología, alternativas terapéuticas, pero mi línea es más de alternativas terapéuticas, mi trabajo es más de la parte cardiovascular. El llamado, como mi compañero Juan Carlos, era hacerlo en una temática que no trabajáramos mucho, entonces digamos que por eso lo traje. Hasta donde sé o lo que he aprendido, como el antiveneno se crea o se constituye con una Botros yararaca por la parte toxicovenómica y las proteínas que se utilizaron para neutralización en caballos, no es compatible, por ejemplo, con una Atros. Puede que haya una reacción cruzada y puede hacerlo, pero no es lo más, hasta donde yo sé, no es lo más efectivo. Puede que sí tenga alguna neutralización, pero no es total. Por lo tanto, en esa parte, sí, no sé hasta dónde sería el proceso bueno aplicar favoterápicos. Si no hay, pues hay que hacerlo, yo sé, desde la clínica, pero lo ideal sería que se neutralice el caballo
con precisamente la especie que usted va a neutralizar o en la región. Y sobre la otra, yo tampoco sé por qué los excluyeron. Pensaría que sea por un asunto de ética, es un estudio de eficacia solo de fase 2B, no es un estudio de fase 3 o fase 4, y yo esperaría que sea porque no es bueno que de pronto hayan quedado aleatorizados en el grupo del no comercial, el que ya se ha aprobado, el que se trabaja, y esto puede generar de pronto alteraciones que no deberían estar, dada la condición del paciente de gravedad, pues que ya hay un peligro para la vida o un proceso de amputación o de daño sistémico. Pensaría que es por ese lado, pero ellos tampoco aclaran mucho ni en el artículo ni en los suplementos hasta donde pude ver. Carlos. Profe, ¿quién ¿Tiene la habla? palabra? Sí. Sí. Bueno, felicitaciones, ya hizo una presentación muy bien instrumentada, muy bien informada, muy detallada, lo cual nos da mucha claridad para el análisis. Yo, sin embargo, tengo una inquietud respecto a la pregunta principal de esta investigación. En un principio decíamos, el suero líquido que se produce tiene riesgos de perder, de desnaturalizarse, porque al exponerse al calor no se logra sostener la cadena de frío necesaria para conservar sus cualidades naturales y entonces necesitamos hacer algo. Y lo que se hace es buscar una alternativa. Y la alternativa es desecar, digamos, una sustancia, producir un antídoto o un antiveneno liofilizado en polvo que pudiera resolver el asunto de no desnaturalizarse. Pero todos los resultados que se presentan desde el punto de vista clínico indican que el resultado es igual, no mejor. Y cuando se contrastan, dijéramos, la sostenibilidad de la efectividad como antídoto o como antiveneno en el transcurso de un año, tampoco muestra la alternativa liofilizada una ventaja. Simplemente dicen es igual. Dicho en poquitas palabras, teníamos un problema sobre un remedio que podría desnaturalizarse y buscamos una alternativa que implica pues una estrategia industrializada, me imagino también mucho diferente, y quién sabe cómo serán los costos, pero no logramos producir algo que sea mejor. Simplemente pues decimos que no es peor, no es mejor, simplemente es igual. Si la queja con el antídoto líquido era que se desnaturalizaba, pues el otro funciona igualito, no produce una mejoría especial. Entonces a mí me quedan las inquietudes sobre cuáles son las diferencias en la alternativa en relación con el costo de producción y en lo que podría ser la verdadera caducidad de esa efectividad terapéutica, si se puede prolongar más allá de un año, pero por lo pronto los resultados no nos muestran que la alternativa es mejor, tan solo que es igual a la otra, y que si la otra tiene una crítica sobre su desnaturalización, pues aquí tampoco hay forma de argumentarla. ¿Podrías hacer algún comentario sobre eso, Jason? Bueno, hay varias cosas. La primero, ellos no miden efectividad, es un estudio no pragmático, es explicativo, no es de intención de tratar, es por protocolo, por lo tanto miden eficacia. Yo también pienso que es un estudio más de bioequivalencia o de no inferioridad, de este tipo de ensayo clínico para mí. Pero en los ensayos clínicos de este tipo, la ventaja es mostrar que no es inferior o es equivalente al tratamiento estándar que se tiene, con un plus adicional, ya sea, por ejemplo, en este caso, que no es disponible o tiene mejor, digamos que estabilidad para regiones apartadas como la Amazonía, y que tiene temperaturas elevadas y que pueden alterar el fagoterápico. En ese sentido, tengo que decir que sí, que digamos que sí resuelve el problema inicial que ellos plantean, y es de presentar un suero con características iguales en eficacia, pero con un plus adicional, y es mantener la estabilidad en regiones apartadas, que es donde más se presenta la accidentalidad ofídica. Otra cosa que es de los que habla el profe, y es el costo. Ellos sí declaran que una de las limitaciones fuertes es
que obviamente por costos es más elevado, pero que ellos no se ha evaluado la parte de costos o de cuánto costaría para el sistema de salud adquirir más sulfadoterápico liofilizado versus unos líquidos. Eso sí falla, pero ellos sí declaran dentro del artículo eso. No sé si de pronto resolví así un poco. Jason, me queda la inquietud de cuál fue la argumentación o la evidencia para mostrar que la estabilidad del liofilizado era mayor. ¿Cuáles fueron los números? ¿Cuáles fueron los tiempos? ¿Cuál Ok, es sí. el experimento propiamente dicho que argumenta eso? Sí, lo que pasa es que ellos no lo comparan en la discusión, no es, son muy parcos, se dedican más a la eficacia y a la seguridad, pero son muy parcos en el resultado final de estabilidad. Pensaría yo que de pronto debieron de haber, sí, como usted dice, comparar con otros estudios que mostraban que muestran más un asunto más desde el punto de vista bioquímico de, de estabilidad de antiveneno liofilizado versus líquido. En eso sí tiene razón, profe. Falla el artículo en ese sentido. Jason, muchas gracias. Están en el orden de la palabra Jenny y luego Luisa. Jenny, adelante. Sí, bueno, una cosita ya eso la había mencionado y era la diferencia pues en que aquí utilizaron el antiveneno del Instituto Butantan, del Vital Brasil, que son más con esas serpientes internas de Brasil y no tanto con las especies amazónicas. Sin embargo, sí hay algunos estudios, porque en Colombia se han utilizado estos antivenenos. Y como les digo, hay un patrón un poco más similar en la Amazonía a lo que pasa en Colombia. Y se ha visto que sí tenemos una eficacia que es aceptable pues como para el uso de estos antivenenos con esas otras especies. Y hay como una efectividad cruzada allí en la neutralización. Entonces, de hecho, nosotros en algunas ocasiones hemos tenido en nuestro medio antiveneno del Butantan, sobre todo, del Instituto Butantan. Bueno, otra cosita que me parece muy importante es que dice que van a evaluar seguridad y eficacia. Y a todos los pacientes, o pues sí, a todos los pacientes les hicieron un protocolo de premedicación para evitar las reacciones alérgicas. Esa es una de las principales complicaciones que tenemos, que no limita el uso del antiveneno, aún con la reacción alérgica yo se la trato y luego le pongo el antiveneno, pero que obviamente va a ser una cosa diferencial. Si yo tengo a todos premedicados, pues evidentemente no voy a tener la cantidad, la frecuencia de eventos que tendría si no se hace. Entonces también me parece que allí uno de los principales desenlaces que a mí me interesaría desde la parte clínica, lo estoy dejando de ver, ¿cierto? Ya eran esos como los punticos que quería mencionar sobre el antiveneno y sobre el estudio pues como tal. Gracias, Jenny. Escuchemos a Luisa. Luisa, adelante con tu comentario o pregunta. Hola, buenos días. No, profe, era más o menos como una respuesta al profe Elkin, pero Jason le respondió con lo que yo estaba pensando, que era acerca de la intención del estudio, que era más bien uno de no inferioridad y que el objetivo era mantener la estabilidad del suero en esas zonas apartadas. Pero pues Jason respondió muy bien a la pregunta del profe Elkin. Gracias. Dale, gracias. Yo tengo una inquietud de pronto para Jason y para Jenny. Y el artículo no lo menciona, pues parece obvio, pero yo recuerdo que una de los asuntos, digamos, que a uno le enseñaban en medicina era identificar la serpiente, ¿cierto? O sea, cómo saber qué serpiente fue que lo mordió. Porque, digamos, los expertos fácilmente las identifican, pero en medio del momento de lo inesperado del accidente, puede que usted no sepa exactamente qué fue lo que lo mordió, o eso sigue siendo un asunto importante o no. Adelante, no sé quién quisiera contestar, Jason primero y luego Jenny. Ok, yo desde mi experiencia o lo que he visto en mi grupo es un problema fuerte de las llamadas que más recibimos en el grupo y es que la identificación de la serpiente es muy difícil, pues por todas las características que el profe dice, es un momento demasiado, a veces ni siquiera, por ejemplo, lo que pasa en las corales son tan pequeñas, no se ve ni siquiera que lo mordió, sino ya después cuando presenta los síntomas,
es un problema fuerte. Ellos no lo ponen en el artículo, cómo clasifican si es de Botrytis, si es laquésico, si es crotálico, no especifican cómo hacen esa diferenciación, o hasta donde yo revisé, no está. No sé en clínica, de pronto Jenny se nos puede colaborar con eso, cómo hace. No sé si es por región del sitio donde viene la persona, estar más como puede ser una región que es más prevalente este tipo de serpiente y por lo tanto este es el suero antiofídico que debemos aplicar, pero no sé si así sea en clínica. Una pregunta, que me lo permite, habla William Cornejo. Adelante. Sí, es que digamos que una de las discusiones que planteó el profe Elkin, precisamente, pues era si el estudio es un estudio de no diferencia o un estudio de superioridad, pero digamos que ya la respuesta, pues la posible respuesta la plantearon ya, pero la pregunta que yo haría entonces en consecuencia es, ¿cuál es digamos, el impacto que tendría esa respuesta o esa posibilidad de que sea un estudio de no diferencia sobre el tamaño de la muestra? Ya mencionó que no presenta un cálculo de tamaño de la muestra, pero ¿cuál sería el impacto? Y si el estudio muestra, digamos, un cálculo de la potencia del estudio, y si no, si hiciste ese ejercicio de calcular la potencia del estudio. Obviamente todos sabemos también, digamos, el ejercicio lo hiciste muy bien en el sentido de hacer un análisis crítico, pero obviamente también todos sabemos la dificultad para conseguir una muestra importante, usualmente trabajos en el campo, de campo que son más complicados, no solamente para la muestra, sino para el seguimiento, etcétera. Un costo grande. Uno ve que se demoraron en publicar desde el 2008 hasta ahora los resultados del estudio, pero la pregunta sería, digamos, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista digamos, de la reflexión que hiciste, alguna reflexión en ese sentido, de la diferencia que habría si el diseño se usó para no diferencia o si es para superioridad, sobre el tamaño de la muestra y en ese sentido, ¿cuál sería el cálculo del tamaño de muestra que usted hubiera realizado para este caso específico y para resolver la pregunta de investigación? Y en caso contrario, digamos, de que no haya un tamaño de muestra, si se hizo el ejercicio de cálculo de la potencia del estudio. Terminamos la de Jenny y respondemos la del profe, ¿le parece? Está bien, Jason, adelante. Sí, por favor, porque me tengo que retirar. Bueno, profe, desde la parte clínica realmente los toxicólogos nunca esperamos pruebas de laboratorio ni confirmación de nada. Nosotros hacemos un diagnóstico que es netamente clínico para todas las toxicidades, ¿sí? Jason estaba mencionando unas características clínicas muy importantes y diferenciadoras de cada uno de los envenenamientos. Para nosotros eso va a ser lo más importante. Igual nosotros sí tratamos de obtener al menos la foto del animal, se la mandamos al grupo de ofidismo, ellos son los que nos ayudan siempre con la identificación de las serpientes. Pero desde la práctica y lo que le enseñamos a nuestros estudiantes en medicina también, es que el diagnóstico toxicológico es clínico, con las características. Si nosotros decimos que el envenenamiento fue por Botrops, tenemos un 90% de posibilidad de acertar, porque es la gran mayoría de los envenenamientos. Y nuestro antiveneno es polivalente, el antiveneno del Instituto Nacional de Salud. Solamente hay un envenenamiento que requiere en nuestro medio con nuestro antiveneno, que sea un antiveneno especial, que es el micrúrico, el que es por corales, ¿sí? Pero ese envenenamiento no tiene unas manifestaciones locales que tienen el resto de envenenamientos, no lo hace diferenciar. Y generalmente, pues, el accidente ya no es en un pie, en un brazo, sino que es en un dedo.
porque es una serpiente que tiene una capacidad de abrir la boca mucho más pequeña, ¿sí? Entonces, desde la clínica nosotros podemos hacer diferencia. Y Crotalus, a diferencia de que ellos dicen envenenamiento leve, moderado, grave, para nosotros Crotalus siempre es grave. Entonces, ahí tenemos solo manifestaciones neurológicas y siempre lo consideramos grave. Muchas gracias, Ok, Jenny. muchas gracias. Bueno, Jason, adelante entonces con la respuesta del profe Cornejo. Listo. Ellos no hacen cálculo de tamaño de muestra. Yo creo, si mal no recuerdo, si hacen en un suplemento, dicen que hay potencia de la eficacia, pero la verdad no miré bien si en ese suplemento tenían un cálculo adicional de la potencia. Para mí, claro, es un fuerte daño al protocolo en el sentido de calidad del estudio, no tener el tamaño de muestra, pero como lo dice el profe, tener eh, el tamaño de muestra ideal para estudios de este tipo es complejo, sobre todo para los ensayos clínicos. Pero sí pienso que es que calcular el tamaño de muestra eso no es costoso, aunque usted no lo alcance. Usted podría haberlo calculado y decir que no se alcanzó el tamaño de muestra por esto y de pronto hacer un acercamiento desde ese tipo, pero no se hizo el cálculo. Pensaría que ese es el error principal. Mea culpa también, que yo no lo calculé a través del artículo, también es podía haberlo hecho, pero no lo hice. Si hubiera publicado, no hubiera calculado el tamaño de muestra, a lo mejor que hubiera hecho era, digamos que ver otros tipos de estudios parecidos a este, a ver qué tipos de tamaño de muestra tenían, como para justificar un poco el proceso, pero no sé si eso sea lo más ideal desde el punto de vista estadístico. Bueno, Bueno, Jason, hay otra cosa que el profe nos mencionó y es el estudio de si muestra de superioridad o inferioridad. Ellos no lo declaran, ellos solamente que son muy parcos en eso, solamente dicen que es un estudio clínico de fase 2B, pero no dicen toda esa otra parte. Eso lo deduje yo pues por el tipo de estudio, pero más que ellos tampoco lo declaran. bueno, muy bien, muchas gracias. Nuevamente gracias a todos. Por favor, entonces detenemos la grabación. Estamos ya un poco